Bienvenidos un día más a este tiempo de poder estudiar la palabra del Señor. Hoy empezamos una nueva serie y estoy emocionado porque es uno de los libros que me encantan acerca del Nuevo Testamento, ya que estudiamos el libro de Marcos casi durante toda la pandemia. Lo hemos hecho a través de las redes sociales. Bueno, y vamos a continuar aunque nos congreguemos de forma presencial, transmitiendo desde las redes sociales. Estamos en el primer servicio del año y queremos dar la bienvenida a todos nuestros amigos de aquí, de Arequipa, del resto del Perú o de Sudamérica que se están ahí conectando por las redes sociales. Esto es una bendición hoy poder estar con todos ustedes. Agradecido al Señor por este tiempo y vamos a comenzar pronto. Y digo pronto porque en estos días, como es ya, estamos hablando 3 de enero, en nuestro país ya son como las 11:17 más o menos aproximadamente, hay muchos que ahora he visto que han tenido un poco de calma y precaución respecto a las cábalas, respecto a lo que va a venir en este año 2021. Normalmente escuchábamos los profetas diciendo algunos vaticinios, yo los llamo, no profecías, tratando de explicar que este 2021 es tu año. Por ahí siempre el buen ánimo de algunas personas de decir: sí, pero el 2021 va a ser diferente. Sí, pero el 2021 va a ser un año espectacular. Es tu año. Está bien animarnos, pero nunca olvidemos que, como dice Santiago, si el Señor quiere, viviremos, o si el Señor quiere, estaremos hoy o estaremos mañana. Debemos de aprender a descansar en la santa voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, en el poder de Dios y entender que mi vida, tu vida está en las manos de Dios. Creo que el 2020 ha sido una lección para todos y no caigamos en el mismo error este 2021. Y digo esto porque ayer en mi ciudad, acá en Arequipa, llovió de forma torrencial. Decían que el 2021 iba a ser quizás el año diferente. Hemos visto catástrofes, hemos visto que se han entrado el agua, que lo llamamos este tipo de huaico, que es simplemente el lodo, el agua de las montañas que desciende y han causado estragos. He visto fotos ahora de personas que han sido rescatadas, que casi se iban a ahogar en un bus de transporte público que ha quedado inundado, las carreteras están dañadas. Estamos a 2 días del 2021 y ya nos sorprendió. Me hizo recordar el 2020. En enero vimos incendios, terremotos, recordamos plagas, el virus. O sea, nuestra vida está en las manos del Señor. El futuro solo Dios lo sabe. Y todo esto que estoy hablando tiene que ver con lo que vamos a estudiar en estos versículos. Pero antes vamos a orar y después continuamos. Señor, quiero darte gracias en este momento. Gracias porque tú nos permites estar aquí, vivos, respirando. El año ha sido difícil, un año de muerte, pero estamos vivos, un año de enfermedades, pero estamos sanos, un año, Señor, de crisis económica, pero nunca ha faltado el pan de cada día en nuestro hogar. Permítanos estudiar tu palabra en este tiempo y que tu Santo Espíritu redarguye el corazón de cada persona que esté escuchando y que use mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenidos a la iglesia de Calvary Chapel Arequipa, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo. Ahora estamos estudiando Hechos. Vamos a hacer la introducción del capítulo 1 y de todo el libro. El título para este estudio es La misión de Dios es ratificada. Y a manera de introducción tenemos que saber quién escribió el libro, pues Lucas. ¿Y cuándo fue escrito? Entre el año 63 y 70, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Y a quién fue escrito? Fue escrito a Teófilo. Y vamos a ver quién es Teófilo más adelante. ¿Desde dónde fue escrito? Pues desde Roma. Lucas escribe desde Roma cuando está allí con Pablo. Quinto, ¿cuál es la idea principal del libro? La idea principal, hermanos, es testificar de Jesús con el poder del Espíritu Santo.
El poder del Espíritu Santo que acompañó con señales, prodigios y gran número de nuevos creyentes se vieron en los principios de la iglesia. Seguimos con la introducción, porque la palabra griega traducida para hechos es praxeis, que frecuentemente era usada para describir esos logros de los grandes hombres, pero en este momento hechos incluye, sí, las notables figuras de los primeros años de la iglesia, especialmente si miramos a Pedro. Pedro narra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, pero después desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28 vamos a ver a Pablo. Entonces son los hechos, por eso se le tiene el nombre de los hechos de los apóstoles, pero el libro podría ser llamado de una manera más apropiada los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque al final somos instrumentos en las manos de Dios. Ahora, ¿quién era Lucas? Vamos a ver un poquito. Lucas era un gentil, según lo que dice Colosenses 4, 12 al 14. Lucas procedía de Antioquía en Siria o Filipio de Macedonia. Por eso esto es algo que entre esos dos pueblos, Lucas era un médico. Colosenses 4:14 ratifica esto. O al menos también era un hombre muy educado, se le dice como un historiador de Lucas. Llegó a ser un convertido ya a una edad adulta tras la fundación de la iglesia en Antioquía, en uno de sus viajes de Pablo. Después fue compañero del viaje de Pablo. F fue soltero y G escribió el tercer evangelio, que es Lucas, y el libro de los Hechos. Lucas no fue discípulo de Jesús, por si acaso, ¿no? Y H, lo último, murió a la edad de 84 años en Beocia. Esto es referente al autor Lucas. Lucas y el libro de Hechos, es interesante que casi son la cuarta parte del Nuevo Testamento. O sea, si tú agarras solamente el Nuevo Testamento y lo divides en la mitad y luego la cuarta parte, ese es el contenido en el sentido de páginas escritas del libro de Lucas y Hechos, porque son largos. Pero también Lucas narra 30 años de la iglesia, de lo que sucedió desde el tiempo que Jesús ascendió hasta cuando vamos a ver a Pablo encarcelado y escribiendo sus últimas cartas desde una prisión. Si no tuviéramos el libro de Hechos, tendríamos un vacío en todo lo que sucedió en la iglesia. Ahora, Lucas, cuando trata de escribir el libro de Hechos, no está tratando de poner un libro 100% doctrinal, aunque hay doctrina, pero recuerda, no es 100% doctrinal. O sea, si tú lees Romanos es 100% doctrinal. Si vas a leer Efesios, si vas a leer Colosenses, si vas a leer las otras epístolas de Pablo, realmente hay mucha doctrina, pero Hechos, el género literario lo podríamos llamar, es narrativo histórico, dentro de lo cual sí vamos a encontrar doctrina, pero recuerda, no es 100% doctrinal. Y una de las cosas que trata de hablar Hechos es el querigma. ¿Y de qué se trata el querigma? El querigma no es otra cosa que la proclamación del evangelio o proclamar como un emisario la verdad esencial en torno a Jesucristo. Por eso Lucas va a comenzar su carta diciendo lo que Jesús hizo, lo que ha hecho, lo que habló, lo que ascendió, lo que encargó, lo que dijo. Y desde el primer capítulo, versículo y luego el capítulo 2 va a hablar del querigma, acerca de la proclamación del evangelio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué sigue haciendo Jesucristo? ¿Cómo es que murió y cómo es que resucitó? Todo el libro de Hechos va a narrar el querigma, que hasta el día de hoy nosotros debemos de seguir el querigma, proclamar el evangelio. Todo discípulo de Jesús debe de entender que somos parte de ese querigma. No somos discípulos para estar simplemente callados, porque esto no tendría razón de ser. Somos discípulos para proclamar las grandezas del Señor. Ahora, eso es a manera de introducción
porque a medida que yo voy a ir enseñando, añadiendo más puntos, porque si no se nos pasaría todo el rato solamente en la introducción, porque es muy profundo lo que Lucas va a escribir. Pero vamos a entrar a los primeros versículos de este capítulo 1. Primero vamos a ver el prólogo, el receptor de la carta del 1 al 3, y luego vamos a ver en la parte B, desde el versículo 4 a 8, Jesús encarga la misión de Dios a sus apóstoles, y la última parte, que está mal escrito ahí, sería del 9 al 11, es que Jesús asciende al cielo. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a ver, y a medida que va saliendo las diapositivas, salen los títulos de las subdivisiones del párrafo. Versículo 1, Lucas, así que, ¿qué es lo que nos dice desde el versículo 1? Teófilo, dice, y ojo, antes de continuar, voy a usar en este estudio del libro de Hechos la nueva traducción viviente o la NTV. Si tú tienes una aplicación en la Biblia, pues puedes cambiarlo rápidamente. Si estás siguiendo NBI o Reina Valera, cualquier versión está bien, solo que me gusta la versión de la traducción viviente y voy a hacerlo con en este estudio del libro de Hechos. Así que dice el versículo 1, Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí, Lucas, ¿de qué primer libro está hablando? Pues del Evangelio de Lucas. Y cuando dice Lucas que está escribiendo, empieza a relatar, a describir. Recordemos lo que dice Lucas capítulo 1 del versículo 1 al 4. Muchas personas han intentado escribir un relato. Ahí sale mal, por si acaso está hecho, pero es Lucas, ¿ya? Lucas 1 del 1 al 4. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se ha cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Versículo 3. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti. Y muy honorable, mi muy honorable Teófilo. 4. Para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Así que el Evangelio de Lucas llega a ser el primer escrito o el primer tratado. Pero ¿qué es Teófilo? ¿Quién es Teófilo? Teófilo es un nombre compuesto por Dios, que vendría a ser Teo, y amor fraternal, que vendría a ser Filo. O sea, si podríamos traducirlo, es el que ama a Dios, o el amigo de Dios, o el amado de Dios. Eso es la palabra o el nombre de Teófilo, el que ama a Dios, el amigo de Dios. Y Teófilo va a narrarnos, o cuando la carta llega a Teófilo, nos va a narrar, dice, todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y vemos a Jesús haciendo. Hemos visto a través del Evangelio de Marcos también tantos milagros como calmar la tormenta o andar sobre el agua, sanando muchos enfermos, endemoniados, multiplicando la comida. Ustedes recuerdan esta historia de los peces y los panes cuando comieron 4,000 o 5,000 después. O sea, Jesús hacía y enseñaba, y ahí vemos a Jesús predicando. O sea, lo que quiere Lucas a través de esta carta es enseñar que Jesús no solo fue palabras, también fue hechos. Y lo cual los seguidores de Jesús deben de seguir cumpliendo ese mismo ejemplo, proclamar el querigma, pero hacer. Y esto es algo que muchas veces se ha perdido. Algunos piensan, que el evangelio solo son palabras, no, yo quiero enseñar y quiero aprender. Pero el evangelio son hechos, acciones, aquello de lo que Jesús fue muchas veces, diríamos tergiversado, diríamos confundido, porque decían, ¿cómo puede ser él un hombre santo y comer con pecadores? ¿Cómo puede él ser una persona que dice ser profeta y no saber que esa mujer que está ahora lavando sus pies, es una mujer terrible? O sea, era polémico por los hechos que él hacía, pero él sabía que eso es el verdadero
amor, porque el amor es acción. El amor no solo son palabras. Es triste hoy que muchos olvidan realmente la esencia del cristianismo, es amor. Y el amor es acción. Y el amor debe de manifestarse hacia nuestros hermanos, hacia el necesitado, hacia el desprotegido, hacia aquellas personas que necesitan y carecen de acciones de amor, la bondad. Por eso Lucas dice, quiero mostrarte, Teófilo, lo que Jesús hacía, todos esos milagros, prodigios y todo. Y también él predicaba. O sea, Lucas quería mostrar a Teófilo y a los romanos cuando él escribía que el cristianismo, tres cositas, que el cristianismo no es peligroso, porque algunos oficiales romanos lo habían creído. Segundo, que el cristianismo es inofensivo y son inocentes los cristianos, porque los jueces romanos no pudieron encontrar base para el enjuiciamiento. Y tercero, que el cristianismo es legal. Y decimos esto ¿por qué? Porque como el verdadero cumplimiento del judaísmo, y habían hecho este convenio con el templo, ellos creían que era una religión aprobada por el Imperio Romano, mientras que el cristianismo no era una religión aprobada. Pero Judas dice, es legal, somos inofensivos, ¿sabes? No es peligroso, al contrario, hace acciones de amor, busca el bienestar de la familia, de la pareja, de los hijos, busca el beneficio o el bienestar de aquellas personas que más necesitan, porque en el contexto, vamos a ver en el libro de Hechos, cómo la iglesia ayudaba a los desprotegidos, que en ese contexto eran las viudas y los huérfanos, los ancianos, cómo la iglesia se involucraba con la sociedad de forma intencional, cómo la iglesia ayudaba a aquellas personas que estaban en pobreza. La iglesia empieza de esta forma, es inofensiva, es legal y sigue siendo ese movimiento por el cual Dios vino en forma humana, murió en una cruz, resucitó y hoy somos parte de esa iglesia. Así que ese es el primer versículo. Vamos a ver el versículo 2, donde el receptor conoce sobre Jesús con pruebas. Dice el versículo 2, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberle dado a los apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Jesús compartió, ustedes saben, es la misión de Dios que le da esas instrucciones antes de ascender, cuando ahí están los discípulos viendo esa luz que resplandecía, porque recuerden cuál es la orden. La misión de Dios es una orden dada a cada discípulo de Jesús. ¿Y qué es la misión de Dios? Pues ya sabemos que todos los pueblos lo alaben, lo adoren, pero no podrán alabar y adorar si no son discipulados, si no entienden quién es Dios. Y no podrán ser discipulados si no hay nadie que los predique o que vaya y predique el evangelio. Y no podrán ir a predicar o a evangelizar si no son enviados por la iglesia, porque eso es lo que vamos a ver en el libro de Hechos. Pablo y Bernabé en el capítulo 13, cuando se mueven, porque eso pasaron como 14 años desde el momento de su conversión de Pablo, el Espíritu Santo, la iglesia levanta y dice, apártenme a Pablo y Bernabé. Y Pablo rendía cuentas a la iglesia, porque esa es la idea de funcionar como iglesia. Es que la iglesia se multiplique como un organismo vivo, es que se produzcan o reproduzcan más iglesias, más cristianos, más discípulos, más adoradores, que toda lengua, que toda etnia, que toda nación alabe y adore al Señor. Por eso Juan en su escatología, o en el libro escatológico de Apocalipsis, dice, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, cantando, digno es el Cordero de Dios. O sea, pero ¿cómo se va a poder hacer esto si no somos parte de la misión de Dios? La iglesia ha perdido, muchas iglesias han perdido el enfoque verdadero de por qué somos iglesias y por qué somos discípulos. Lucas les está diciendo, les dio las instrucciones y qué era la misión de Dios. Yo me imagino Jesús hablando, oye, ¿sabes? Van a suceder muchas cosas, pero yo vine a cumplir la misión del Padre. Es que a través de ese nuevo pacto, todas las naciones. Es por eso que el Evangelio llegó a nosotros. En el Perú o en Latinoamérica,
bueno, Diego Thompson, que fue el primer colportor, pero él no era un misionero, él solamente entregaba Biblias y Biblias. Y de ahí de las misiones desde 1850 en adelante empiezan a surgir desde el sur, ¿no? Argentina, Uruguay, luego llegan a Perú, más o menos en el 1890, 92, 93, surgen las iglesias. Miren, ya han pasado 100 años y se han levantado muchas iglesias, pero lo triste es que todavía hay naciones completas, etnias, que ni siquiera conocen el nombre de Jesús. Entonces, hay mucho por hacer. Y Jesús les dice, antes que se vaya, Lucas dice, esto les encargó a los discípulos. Por eso digo, el verdadero discípulo entiende que la misión de Dios es para él. Versículo 3. Durante los 40 días, después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Ahora, cuando dice 40 días, hermanos, estos 40 días hablan desde el tiempo de la Pascua, deberían de pasar 50 días para el Pentecostés. Y ya bien sabemos que en Hechos capítulo 2, cuando vamos a estudiar, en ese día del Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado sobre la vida de estos discípulos y otras personas más que estaban esperando el poder de lo alto. O sea, por eso dice Lucas 40 días. Entonces ellos esperaron 10 días. Pero 40 días estuvo ahí, porque el número 40 en la Biblia también es un número muy popular. 40 años en el desierto, 40 días fue llevado al desierto también nuestro Señor. O sea, 40, 40, 40, ¿para qué? Para decir que fue suficiente, completo. Es decir, Cristo apareció muchas veces. Y Lucas está diciendo, la resurrección de Jesús no fue un hecho aislado. Y no solo fue un hecho de que, bueno, una persona lo vio, o María, como hemos visto en el Evangelio de Marcos. No. Hubo muchas, y les habló del reino de Dios. Vemos a Jesús conversando y explicándoles el reino de Dios a sus discípulos mientras estaba. Recuerden que Jesús les fue a preparar un desayuno cuando estaban ahí los 7. Pedro fue corriendo y ahí fue donde restauró a Pedro, donde le dijo, ¿tú realmente me amas, Pedro? ¿Me amas? Les enseñó las manos que estaban atravesadas. Y vamos a hacer rápidamente las apariciones de Jesús después de la resurrección. Rápidamente, porque esto necesitamos tiempo y el tiempo nos gana. Primero, las mujeres en la tumba, que hemos visto Mateo 28:9. Luego se presenta a los 11 discípulos. Ojo, esto no está de forma cronológica, solo está las menciones que dice la resurrección en la Biblia. Mateo 28:16. Tercero, se le presentó a Simón, según Lucas 24:34. Tercero, cuarto, los dos hombres, los caminos de Emaús, Lucas 24, versículo 15. Otros discípulos, Lucas 24:36. A María Magdalena, Juan 20:15. A los 10 discípulos en Juan 20:17. Los 11 discípulos en Juan 20:16. Noveno, los 7 discípulos, eso que hemos mencionado, el desayuno, Juan 21:1, a Cefas, a Pedro, según 1 Corintios 15:5, a los 12 apóstoles, según 1 Corintios 15:5, 12 a los 500 hermanos, según 1 Corintios 15:16 y Mateo 28:16 al 27 en el monte Tabor. Se cree que es el momento de presentarse a los 500. Luego, Jacobo, que era su medio hermano, hijo de José y María y escritor del libro de Santiago, en 1 Corintios 15:7, 14, a todos los apóstoles, 1 Corintios 15:7, 15 a Pablo, 1 Corintios 15:8. Así, cuando se le presentó a Pablo, lee Hechos capítulo 9. Esas son todas las apariciones mencionadas en la Biblia. Obviamente que hay algunas que parecen repetidas porque simplemente yo estoy mencionando los evangelios, tanto como Juan, Mateo, Marcos, que se presentaron, pero son las apariciones. Pero también tengo un estudio que está en YouTube y está en Facebook de forma cronológica cómo fueron las apariciones, y que lo puedes buscar ahí para poder entender y si quieres disfrutar también de cómo Jesús se fue presentando uno por uno de forma cronológica. Ahí lo puedes ver. Entonces,
lo que está diciendo Lucas de muchas formas se está refiriendo a esto. Y luego dice el texto, y les habló del reino de Dios. ¿De qué se trata el reino de Dios? Recordemos cuando estaban con estos dos, camino a Emaús, Jesús les fue hablando y les dijo, ustedes escucharon del Mesías, ustedes vieron lo que dijo Moisés, vieron lo que dijo David, vieron lo que dijo los profetas, vieron todo, y les empezó a decir y a narrar todo el Antiguo Testamento cómo se cumplía en el Mesías. Esto nos da una referencia de que les hablaba acerca del reino de Dios. ¿Por qué decimos esto? Que esto debería de ser el reino de Dios. Porque desde una perspectiva socialista e izquierdista, hay algunos que han tratado de tergiversar el reino de Dios. Pablo dice es justicia, paz y amor. Y luego salen los izquierdistas, los políticos, decimos por un estado de justicia, de paz, de amor. Y algunos dicen, oye, o sea, solo la izquierda, el comunismo, el socialismo va a traer el reino de los cielos. Mentira, no tiene nada que ver con esto del reino de los cielos. Por ahí han salido otros que salen por la televisión y dicen, el reino de los cielos es que tú seas rico, millonario, que tú eres un hijo del rey, que tengas mucho dinero y que tengas jets privados y que tengas autos, Rolls Royce, Ferraris y todo lo demás, porque ese es el reino de los cielos donde va a traer riqueza y prosperidad. Tampoco tiene que ver eso. Así que ¿de qué se trataba el reino de los cielos? Es interesante recordar una vez más lo que creían los judíos de lo que se refería al reino de los cielos. Recordemos en el Antiguo Testamento el reino de la maldad que estaba viviendo en ese momento por los romanos, la esclavitud y todo esto. Y ellos, los profetas, hablaron de que el Mesías iba a venir y establecer su reino, y en lo cual iba a ser un reino de justicia. Por eso ellos pensaban y tenían una expectativa tan alta del Mesías. Y cuando miraron a Jesús, dijeron, tú no puedes ser el Mesías, porque el Mesías no debería ser crucificado. El Mesías debería ser alguien como Moisés, espectacular, con plagas o con muchos prodigios, sacarnos de la opresión romana. Porque ellos esperaban un militar, ellos esperaban a un político. Ellos esperaban a alguien que podría ser como el rey victorioso. Pero esto es lo que ellos tenían de expectativa, y Jesús como que cambia el chip, le dice, mira, pero el Mesías debería, ¿qué dice Isaías 53? El Mesías debería ser el siervo sufriente. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Que él va a ser un rey, pero un rey que venía en son de paz, un rey humilde, montado en un burrito. Entonces aún dirán, pero entonces el Antiguo Testamento se equivocó. No, porque el reino, de ese reino literal, lo vemos en Apocalipsis, donde va a ser 1000 años de un reino de justicia, donde el Señor va a reinar literalmente. Y esto es lo que dice la Biblia, el milenio se lo conoce. Y entonces, ¿hay o no hay el reino? Porque Jesús dijo, el reino de los cielos ha llegado. Por supuesto que el reino de los cielos está aquí. ¿Y dónde? En cada discípulo de Jesús. Actualmente Jesús reina en los corazones de los creyentes. Un día va a reinar sobre toda la creación en el milenio, pero Él vendrá tal como lo predijo el Antiguo Testamento. Es decir, ¿todavía no se ha cumplido esto? Sí, todavía no se ha cumplido, porque los creyentes viven el ya, pero todavía no del reino de Dios. Tengámoslo presente esto. Porque el reino de Dios es eso, sí, justicia, paz y amor. Reina en mi corazón, y esto debería de reinar en la iglesia. Ojo, es un pedacito de reino de Dios, la iglesia. Si no hay justicia, si no hay amor, si no hay paz, ha perdido su esencia. Y si la iglesia no sirve para mostrar justicia, paz y amor, simplemente no sirve. Y si tu vida aquí en tu casa como cristiano, y escúchame tú, papá, ¿no? Papá, porque esto es muy interesante, porque como padres, nosotros somos los encargados de traer un pedacito del cielo al hogar, donde reine en tu hogar cristiano la justicia, la paz y el amor. Y debemos esforzarnos por traer esto, porque reina en mi corazón.
y debo de permitir que reine en mi hogar y que reine en la iglesia. Versículo 4, vamos a avanzar, el tiempo nos queda corto. Jesús encarga la misión de Dios a sus apóstoles. Dice el versículo 4, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. ¿De qué se trata esto, el regalo del Padre? Miren, estaban comiendo, les dijo, no se vayan de Jerusalén. Lucas menciona esto en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, versículo 49, dice, ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como lo prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder. ¿De dónde? Del cielo. Miren, siempre estaba tratando de unir. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. ¿Y cómo va a venir? Con poder. Joel capítulo 2, versículo 28-29, también se relaciona con esto. Dice el versículo 28, entonces después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres, por igual. Esa era la promesa del Padre, lo que dijo Joel, lo que dice nuestro Señor, que Lucas lo volvió a mencionar ahora en este versículo, y estaba relacionado con poder. ¿Por qué? Versículo 5 dice, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Oye, si tienes ahí tu Biblia, márcalo, porque algunos dicen, pero no hay bautismo del Espíritu Santo. Entonces tendríamos que sacar este versículo. Y miren el griego, dice bautizado, y la palabra siempre de bautizo o baptizo significa sumergidos o empapados 100% o simplemente estar bajo de. En este caso, Juan decía, van a ser bautizados y debajo del agua, sumergidos completamente, pero en unos cuantos días, 10 días tuvieron que esperar, serán bautizados con el Espíritu Santo. Y vemos Jesús conversando y Juan decía, ¿qué decía Juan? Ahí estaba Juan el Bautista, por si acaso, que se vestía con camello, con ropa de camello. Ahí salió el camel, ¿no? Antes de otra marca. Bueno, Mateo capítulo 3, versículo 11, dice, Juan el Bautista, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí. Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Repítelo conmigo, fuego. Los bautizará con el Espíritu Santo. Otra referencia para hablar del bautismo del Espíritu Santo. Versículo 6. En medio de todo eso que está hablando, Jesús escucha la última pregunta de sus discípulos. Miren, Jesús le está diciendo, van a cumplir la misión de Dios, van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y el versículo 6 que dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Es como, ahí lo vemos a los discípulos, ¿es ahora el tiempo? Esto es curioso, ¿no? Porque mientras Jesús está dando la misión de Dios, dice, miren, van a recibir fuego, va a venir el poder del Espíritu Santo, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ellos están pensando desde una perspectiva política, nacionalismo judío, se lo conocía a este sistema político. Y eso hoy día es igual, muchos cristianos piensan y creen que desde el gobierno las cosas van a mejorar para la sociedad. El problema no es la política, sino Dios hubiera enviado un político. El problema no es la economía, sino Dios hubiera enviado un economista. El problema no es la corrupción, sino Dios hubiera llamado, ¿sabes qué? No, anticorrupción. El problema se llama pecado y es el pecado en el corazón del ser humano. Por eso Dios envió un Salvador. Pero estos discípulos están pensando, dicen, pero ya estás vivo. Jesús ha resucitado, ya tienes poder, ya te puedes trasladar de un lado a otro. Ahora vas a restablecer el reino. Es el momento donde Israel va a salir de esta esclavitud o de este sometimiento romano.
porque no era una esclavitud, ¿no? Un tipo de sometimiento romano, donde pagaban sus impuestos y todo. Es increíble que ellos puedan preguntar esto. ¿Cuándo va a suceder? Miren, existen varias fuentes informativas ahora para el fin de los tiempos. Y eso es lo que ellos no entendían y debemos de entender. Primero, están los profetas del Antiguo Testamento. Segundo, están los escritores apocalípticos, porque esa es la escritura apocalíptica que es diferente a la profecía del Antiguo Testamento. Ezequiel 37 al 39, Daniel 7:12. Tercero, están los escritores apocalípticos judíos no canónicos, que vendrían a ser los intertestamentales, como Primera Enoc. Jesús mismo, cuarto, que Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 habla del fin de los tiempos. Quinto, los escritos de Pablo en 1 Corintios 15, en 2 Corintios 5, en 1 Tesalonicenses 4 y 2 Tesalonicenses 2. Sexto, los escritos de Juan de Apocalipsis, que nos dicen cuándo va a ser el día que va a restaurar su reino. Si quieres conocer eso, también hemos grabado todo Apocalipsis y está en el Facebook y lo estamos subiendo en YouTube. ¿Cuándo va a suceder? O sea, ellos pensaban, ya va a suceder, ya, Señor. Como muchos hoy que piensan, ya, oye, la vacuna, el chip y no sé qué. No están entendiendo, no tienen una perspectiva global de lo que pasa en el mundo. Y miren la respuesta de Jesús, versículo 7. Jesús da instrucciones, les dice, Él les contestó. Solo el Padre tiene autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y ustedes no les corresponde saberlo. En otras palabras, ocúpate en la misión de Dios y no estés poniéndole fechas. Y el término tiempos, cronos, significa eras o edades. Y Jesús no conocía el momento de su retorno porque él dijo, ni yo no lo conozco, solo lo conoce el Padre en Mateo 24, 36. ¿Y esto qué significa? Que debemos estar listos y activos y no poner fechas. Lo demás le corresponde a Dios. Mientras tanto, debemos de estar activos, cumpliendo la misión de Dios. Y debemos estar listos, apartándonos del pecado, guardándonos en el Señor, predicando y haciendo. Porque hay personas que dicen, oh, ya estamos ya todo el tiempo, ¿no? Ya estamos ya este año. Y yo no niego que Jesús puede venir hoy. Pero entiéndame que eso puede ser una excusa para decir yo no hago nada. No voy a predicar, no voy a hacer, estoy aquí. Recuerden, Jesús viene pronto, pero viene por una iglesia santa y sin mancha. Y yo tengo que estar listo hoy, pero tengo que pensar que hay mucho por hacer por la misión de Dios y debo de seguir haciendo, actuando, sirviendo, ayudando, saliendo, predicando. Esto es tener un buen balance. Y versículo 8, miren, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre, y lo he marcado ahí con otro color, ustedes, y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿Dónde? En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y esto es lo que está diciendo del sobre. En Hechos capítulo 8, versículo 15 y 16 dice, en cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos que eran creyentes, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto que está hablando Hechos 1:8, y que lo vamos a estudiar más adelante en todo este libro, se llama el bautismo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo viene sobre, y donde vemos aquí, porque alguna persona dice, no, es que esto viene con la conversión, pero Hechos nos está mostrando que es otro evento, porque aquí en Hechos 8 ya eran creyentes, ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo con poder o no había venido sobre ellos. Ahora, Juan 14, 6 al 7 nos va a explicar y vamos a ver estas preposiciones. Primero dice, y yo le pediré al Padre y el Padre nos dará otro abogado, defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él viene con, lo he marcado con ese color, ustedes, y después estará en ustedes. ¿Y cuándo estuvo en? Después de la resurrección, en Juan dice Jesús sopló
el Espíritu Santo sobre los discípulos y en Hechos 2 vino sobre ellos. ¿Y cómo sé? Pues hay tres preposiciones griegas. El para es con, el en es en y el epi es sobre. Y cuando dice epi, dice Hechos 1:8, el Espíritu Santo vendrá sobre. Y el sobre significa, es como tener un vaso y empiezo a llenar y a llenar de agua y va rebalsando y va a estar, el vaso está sobre. Pero si yo tuviera un agua y digo está con o al lado de, echo el agua está en y sigo echando y sigue echando, está sobre. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, o algunos pueden decirle, sí, el bautizado en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. La segunda experiencia, sea el nombre que algunos doctrinalmente quieren ponerlo, la Biblia lo llama bautismo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 versículo 5, que personalmente experimenté este evento cuando era adolescente. Un predicador vino, impuso manos y el Espíritu Santo vino con poder y con fuego sobre mi vida, y puede y debe de seguir sucediendo el día de hoy en tu vida. Y si tú no lo tienes, ¿cómo lo voy a obtener? Jesús dijo, si tú siendo malo sabes dar, cuando tu hijo te pide un pan, no le vas a dar un alacrán o una serpiente. Asimismo el Padre dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Así que, hermanos, que la iglesia recibe el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión de Dios. Pero no es para el show del Espíritu Santo, no es el poder para estar encerrados en la iglesia, es el poder para que nosotros cumplamos la misión de Dios. Y yo digo que, hermanos, que el testigo efectivo solo surge por el poder del Espíritu. Termina esta frase donde dice Jerusalén, Judea, Samaria. Es un bosquejo geográfico de hechos. Miren, en primera vamos a ver Jerusalén capítulo 1 al 7, Judea y Samaria del capítulo 8 al 12 y hasta el fin del mundo, como dice el libro, ejemplo, hasta Roma del capítulo 13 al 28. Este bosquejo podría expresar una estructura y el propósito literal. Lucas quiere mostrar, hermanos, que el cristianismo es un movimiento mundial del único Dios verdadero para cumplir las promesas del Antiguo Testamento de restaurar a la humanidad rebelde en la comunión con Él, y lo va a llenar de ese poder de lo alto, del fuego del cielo. Vamos a terminar. Jesús asciende al cielo. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo, y vemos al Señor ascendiendo. 10, mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. 11, hombres de Galilea le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Esperamos esta segunda venida, hermanos. Así que vamos a terminar con estas 4 conclusiones. Primero, Jesús cumplió la misión de Dios aún con su vida, y ahora ha delegado y ordenado a cada discípulo que cumplan la misión de Dios. Número 2, el reino de Dios está de forma presencial en cada corazón de los discípulos o seguidores de Jesús. Número 3, la iglesia no debe de distraerse en adivinar la fecha del regreso de Cristo, algo que le corresponde al Padre, y se distraen para no cumplir la misión de Dios. Y cuarto, la iglesia y el discípulo de Jesús experimentan el bautismo del Espíritu Santo para recibir poder para cumplir la misión de Dios. Así que, hermanos, disfruten este libro como yo lo estoy disfrutando, y si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, haz tu devocional mañana o más tarde y pídele el bautismo del Espíritu Santo en tu vida y el Señor te lo va a dar. Vamos a terminar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Pase lo que pase, estamos seguros en tus manos. Pero hay que ser sabios, Señor, hay que estar listos, hay que estar preparados y hay que estar trabajando, hay que estar sirviendo. Señor, tú vienes pronto y vas a venir con un galardón a recompensar a cada uno según lo que haya hecho en su vida cristiana. Y nos has dado el poder del Espíritu Santo para ser testigos.
Señor, oro por aquellas personas que están escuchando esta enseñanza y que todavía no han tenido esta experiencia, que tú puedas darles esa experiencia. Y seamos testigos y sigamos cumpliendo tu misión. Gracias, Señor, por todo esto. En tu nombre oramos así. Amén. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Y no te olvides de los anuncios que salen al final.